tal? Desconocidos y desconocidas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que nos estés viendo. Somos Antonio y Guillermo, ambos hermanos y muy curiosos. Y nos preguntamos si no te ha pasado que haces cosas y no sabes muy bien de dónde viene o por qué las haces. Pues justamente, la intención de estos programas es investigar para ti y acercarte a los porqués de muchas de nuestras celebraciones o motivos por los que lo hacemos, que quizás desconozcas o quizás ya sabías. Sin más, hoy os dejo con mi hermana Antonia para hablar de San Valentín. ¿Sabías que... Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Yo contentísima. Contentísima porque por fin este proyecto que yo tenía con mi hermano sale a la luz. Hoy empezamos nuestro primer programa detrás de la costumbre y no puedo estar más contenta. Me encanta pasar tiempo con él, investigando con él, trabajando con él, codo a codo y compartiendo todas estas cosillas y estas curiosidades. Hoy hablamos de San Valentín, el patrón de los enamorados por antonomasia. ¿Quién fue San Valentín? Pues San Valentín fue el patrono de los enamorados, porque se dice, se comenta, se rumorea que en los primeros siglos el emperador Claudio II perseguía a los cristianos y impedía que se casaran, sobre todo los soldados, porque según el emperador, los soldados eran mucho más fieros y mucho más decididos cuando eran solteros que cuando eran casados. Yo no le veo demasiado la lógica porque pienso que si estoy casado voy a defender mi tierra, mi país, mis hijos, mi familia con mucha más fuerza si la tengo. Si no la tengo, pues bueno, vale, no voy a decir nada más, pero es mi forma de pensar. Entonces, bueno, pues este hombre fue el que a espaldas del emperador casaba a esas parejitas de enamorados y de ahí que sea el santo, el día de los enamorados. Antiguamente, el 14 de febrero, la gente se regalaba postales de corte romántico con corazoncitos, pajaritos y todo esto porque según una creencia ya medieval, sobre todo en Francia y en Inglaterra, se creía que los pajaritos elegían a sus parejas para formar el nido y hacer cosas de pajaritos luego. No hace falta que os lo explique, ¿no? Está claro. Muy bien. Después, América del Norte cogió esta costumbre de las postales y los regalitos y todo esto y lo magnificó, lo hizo muy estilo América. Todo esto en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? En este momento es uno de los santos más conocidos y más populares, ¿verdad? Gracias a todo esto. Y bueno, es una de las festividades más comerciales que hay, eso es cierto, a pesar de la Iglesia, pero esto es lo que hay. El 14 de febrero del año 496, el Papa Gelasio establece la festividad de San Valentín y desde ahí aproximadamente data la fiesta. Pero ¿sabes que hubieron 3 Valentines? A ver, para. Si fueron 3, ¿quiénes fueron? En los antiguos martirologios, que son los libros que recogen las obras y milagros de los mártires, ¿vale? Se habla de 3 Valentines. El primero fue un sacerdote de Roma, que es a quien está dedicada la fiesta, ¿vale? Es este hombre del que os estaba hablando, que, bueno, se la jugaba para casar a las parejas de enamorados y sobre todo si eran soldados, y esto iba en contra del emperador. Así que el desafío que Valentín lanzó al emperador le costó la vida. Finalmente fue martirizado y decapitado.
Sí, no se andaban con chiquitas, ¿no? Otro San Valentín fue un obispo de Pignataro, que actualmente es una ciudad que se llama Terni, en Italia. Fue famoso por su forma de evangelizar, por los milagros y las sanaciones que hacía. Era un hombre muy, muy querido, muy seguido y muy devocionado en el pueblo. Esto, como os podéis imaginar, esto de ir por ahí por la calle haciendo milagros, tampoco bien. Así que también un emperador romano se ocupó del tema, Marco Aurelio, y lo mandó decapitar también. Pero eso sí, este Marco Aurelio lo hizo por la noche con premeditación y alevosía, el colmo de la traición. Hay que ser malo. En fin, y el tercer Valentín, este fue martirizado en África junto con un cierto número de compañeros. De este no se sabe mucho, ¿vale? No hay mucha información. Yo, en mis investigaciones, he encontrado que este Valentín creó un grupo más gnóstico y que se fueron por una senda mucho más esotérica, los valentinianos. Hacer estas cosas, pues en su momento tampoco estaba demasiado bien visto y os podéis imaginar lo que le pasó a este tercero también. En fin, seguramente habéis oído hablar del origen romano de este Valentín, ¿vale? En los artículos, en todo esto. Ahora, cuando llega San Valentín, pues nada, en el telediario y entra, hoy es el día de los enamorados, ¿vale? Y todo el mundo habla de esta fiesta, para bien o para mal. Como decía Dalí, que hablen lo que quieran, bien o mal, mientras hablen de nosotros, pues a San Valentín le pasa un poco esto mismo, ¿eh? Vale. Como ya os he dicho, este Valentín al que honramos el 14 de febrero del Día de los Enamorados fue martirizado y muerto en el año 270 por el emperador Galieno, justamente por desafiarlo y casar parejas en secreto. Después también vemos cómo el Papa Gelasio I en el año 495 prohibió una fiesta del amor, pero era una fiesta pagana, las Lupercalias, sustituyéndolas por el amor cristiano, que estaba personificado en San Valentín. Sin embargo, todo esto que se dice, se comenta y todo esto no es más que un mito, es una bola de nieve, ¿eh? Se va llevando y llega a lo que sabemos hoy. Bueno, ¿quieres saber por qué? Pues verás. Hay que dejar claro que en la actualidad, como la Iglesia Católica cree que no tiene suficientes datos históricos sobre Valentín, sobre San Valentín, pues aunque sigue existiendo en el santoral, porque sigue existiendo como santo, ya no es una fiesta eclesiástica. Desde el año 1969, la festividad de San Valentín fue eliminado del calendario litúrgico. Es decir, que San Valentín ya no es una fiesta cristiana, sino que es pues una fiesta social impulsada por el consumismo. Pero bueno, esto cada uno lo lleva como puede, ¿vale? Esto es lo que hay. Luego, por otra parte, también, en el mundo antiguo romano existía una fiesta casi más antigua que Roma, ¿vale? Que mezclaba elementos pastoriles con otros purificadores. Y esto de la purificación es interesante porque el mes de febrero está ligado al tema de la purificación. Hablamos de la Lupercalia. A ver, momento. Si no leo mal, Lupercalia, esto tiene que ver con los lobos. A ver, no me irás a decir que Rómulo y Remo, quienes se dice fueron amamantados por una loba, pintan algo en toda esta historia de San Valentín, ¿no? Sí. Pues sí. Pues sí.
Las fiestas lupercales. ¿Por dónde iba esto? Pues mira, Evandro, que era hijo de Mercurio y de una ninfa, llevó a los primeros itálicos al monte Palantino, donde fundó Palanteo. Palanteo sería como la abuela de Roma. Sabéis que Roma está fundada sobre 7 colinas, ¿de acuerdo? Pues una de la primera colina fue Palanteo. Sí. Y ahí fue donde nació Roma, si queremos, ¿vale? Pero de esta manera. Entonces, este rey mitológico ordenó la instauración de un festival donde se mezclaran tradiciones antiguas de caza, transhumancia, del pastoreo nómada, ¿vale? Con rituales más complejos de sociedades sedentarias que habían en ese momento. Porque sí, porque tenemos que pensar cómo vivían antiguamente, ¿de acuerdo? Porque antes los pueblos, pues muchos de ellos eran nómadas. El sedentarismo viene con la agricultura, ¿vale? Entonces, cada parte de la sociedad, los cazadores, los nómadas, los transhumantes, los sedentarios, los agricultores, cada uno tenía sus fiestas, sus festivales, y había que hacer vamos a ver cómo lo hacemos para mezclarlo todo y que todo el mundo esté de acuerdo. En el hemisferio norte, allá por el 15 de febrero, empieza el final del invierno. Es decir, estamos en la mitad del invierno, ya la primavera se va acercando despacito, pero se va acercando. Y muchos pueblos, muchas culturas, hoy no me voy a ocupar de todos, pero muchas culturas reflejan esta media en el invierno. Entonces, este 15 de febrero, que marca el inicio de la primavera, el final del invierno, ¿vale? Para los pueblos antiguos era el momento de empezar a trabajar las tierras para la siguiente cosecha. ¿Cómo? Con rituales propiciatorios para que hubiera más fertilidad, para que la tierra fuera bendecida. Entonces, todo esto es que era muy importante para la supervivencia, que no hubieran plagas, que no hubieran sequías, porque eso podía significar la aniquilación de ese pueblo en ese momento. Por lo tanto, era importante, sabían que vivían de la tierra. Entonces, los ítalos llegaron a la región de los lacios con sus dioses, con los dioses y con sus costumbres y todo esto. ¿Qué pasó? Que abrazaron las divinidades griegas que ya llevaban un tiempo establecidas en la cuenca del Mediterráneo. Uno de estos dioses era el dios Pan. Pan era un fauno, una criatura mitológica, mitad cabra, mitad hombre. Y este Pan es el responsable, según la tradición pagana, de que conozcamos los secretos de la agricultura y del pastoreo. Y hay que recordar que Pan tenía un gran apetito sexual. Sí, sí. Entonces, había un dios, Prometeo, lascivo también, ¿vale? Al que los pueblos lacios devolvían el favor con grandes festividades sexuales, al que le cambiaron el nombre por Fauno Luperco. Fue él quien encontró a Rómulo y Remo y, convirtiéndose en loba, los amamantó para que los bebés no murieran. Y en su honor se celebraron desde entonces las grandiosas fiestas lupercales. Para estas fiestas eran seleccionados jóvenes de la aristocracia con los que habían celebrado previamente unos rituales de paso de la infancia a la madurez, ¿de acuerdo?
y los rituales consistían básicamente en supervivencia. Cogían los chiquitos, los dejaban en el monte y le decían: "Ale a cazar y mira a ver cómo sobrevives". Y los dejaban ahí un par de semanas y los muchachos volvían pues asalvajados. A estos jóvenes se les llamaba lupercos, sodales lupercis, amigos de los lobos. Imaginaos cómo volvían, ¿eh? Entonces, las fiestas lupercales arrancaban con un sacrificio ritual de animales domésticos. Sacrificaban un perro, que era el símbolo del invierno que moría, ¿vale? La impureza del invierno que moría, y sacrificaban unas cuantas cabras, símbolo de la prosperidad primaveral. Claro, tiene sentido, porque si Fauno, ese mitad hombre, mitad cabra, es el que enseña al hombre, a nosotros, a el pastoreo, la agricultura, ya tenemos para sobrevivir, ¿vale? La cabra va a significar justamente esa prosperidad que Pan ha ofrecido al hombre. Por tanto, es muy lógico sacrificar cabras en ese ritual. Después, los jóvenes lupercos eran untados con la sangre del perro, como que sacaban la impureza del cuerpo del muchacho, y luego con la lana de la cabra mojada en leche lavaban el cuerpo del chico, como símbolo de purificación. Me encantan estos rituales, bueno, no, me encantan, quiero decir, está todo lleno de simbología y todo está traído, todo está, ¿de acuerdo? Y a mí me parece mágico, es que me encantan estas cosas. Es una salvajada, ¿no? Está claro, pero bien. Con la piel de las cabras se hacían tiras muy finitas, muy finitas, muy finitas, que se llamaban fabruas, y con esto se azotaba a todos los presentes, hombres y mujeres, porque este era un símbolo de purificación del cuerpo y del alma. Y además a las mujeres las hacía mucho más fértiles, con lo cual recibir latigazos de los lupercos no era un martirio, al contrario, era una purificación y era un honor. Podemos suponer que estas fiestas estaban acompañadas de cantidades ingentes de vino, donde se comían a las cabras del sacrificio y se celebraban grandísimas orgías. Hay luego la famosa frase post festum pestum. Cuando Roma empezó a consolidarse como potencia imperial, porque era un imperio, las fiestas lupercales empezaron a ser denunciadas y a ser cada vez peor vistas. Y tenía sentido, eran bastante salvajes. Así que finalmente fueron prohibidas por el emperador cristiano Teodosio en el año 345 de nuestra era, que además, ya que estaba el hombre prohibiendo, pues prohibió todas las demás fiestas paganas. Pero las Lupercalias se siguieron celebrando incluso después de la imposición de Teodosio. No fue hasta el año 395 cuando el Papa Gelasio I decidió terminar con esa fiesta pagana que se celebraba, seguramente ya muy desfigurada. Era Roma, ¿eh? No lo olvidemos. Sin embargo, aquí es donde muchos crean la conexión de las Lupercales, las fiestas paganas, sexo, desenfreno, con la fiesta cristiana de San Valentín, del amor puro, del amor cristiano y todo esto. Y no. Porque lo que Gelasio sustituyó fue esa fiesta pagana de desenfreno sexual y todo esto por una purificación. Volvemos otra vez a la palabra febrero, volvemos otra vez a las fabruas, ¿vale? Volvemos otra vez a todo esto y volvemos a
conectar con la palabra purificación, porque en febrero hay una fiesta de purificación que fue la que Gelasio instauró, y es la Candelaria, la purificación de María. Si contáis los días del 25 de diciembre al 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, hay 40 días, que son los 40 días según la ley mosaica, que hay que respetar a una mujer porque es impura. ¡Ay, Dios mío, es impura! No, la cosa no es esa. No, no. A veces las palabras hay que tomarlas en otro contexto. No es que la mujer fuera impura, no. Esta ley mosaica, Moisés la instaura, imaginaos, o sea, salen de Egipto, salen todos aquellos judíos, ¿de acuerdo? Todos el pueblo hebreo, y se pierden en el desierto. Dios los confunde y andan 40 años perdidos. Imaginaos, allí no hay clínicas, no hay agua, no hay nada, nada, es terrible. Había que hacer algo para proteger ese pueblo y que no muriera todo en el desierto, no se perdiera. Bien, pues cuando una mujer da a luz es impura. El hombre no la puede tocar porque si la toca va a ser anatema, se va a ir al infierno, algo así. No. Esto estaba hecho para proteger a las mujeres. Por tanto, la mujer era impura hasta que pasados los 40 días ella se bañaba, se ponía ropa limpia y se iba al templo a hacer un sacrificio de purificación. María fue y mandó matar 2 palomas por su purificación. Y esa es la fiesta de la Candelaria. Pero justamente en febrero hablamos también de purificación. Y esto es aproximadamente lo que en verdad pasó. Pero bueno, ya sabéis cómo es la fiesta de San Valentín y en qué se ha convertido y qué es lo que se celebra. Lo más probable es que hasta la Edad Media no se empieza a relacionar esto de Valentín con los enamorados. De hecho, la referencia más antigua que se tiene de San Valentín es en un poema, El Parlamento de las Aves, escrito por un poeta inglés, Geoffrey Chaucer, ¿vale? Que él fuera el que, bueno, con ese poema, con ese tema romántico, propiciara la idea de Valentín y de los enamorados. Bueno, que fuera justamente porque casaba en secreto a enamorados que no podían, vale, pero lo cierto, tenemos la fiesta que tenemos, que es esta, y todos estos han sido pequeños datos históricos o pequeña investigación que os propongo para tener más datos de la historia. Yo aquí me despido ya con San Valentín. Espero haberos aportado datos, por lo menos curiosidades, espero haberos aclarado alguna cosa. Espero haberos interesado y espero que me sigáis en los próximos programas que ya estamos preparando, porque ya tenemos en marcha lo que sigue. Os invito a formular preguntas, os invito, si tenéis algún conocimiento de alguna fiesta, adelante, estaremos encantados de investigar. Y hasta el próximo capítulo. Pues muchos besos. Bueno, pues lamentablemente aquí se acaba el programa de hoy con, esperamos, algunas respuestas a la celebración de San Valentín. Y obviamente quedamos a vuestra entera disposición. Os invitamos a suscribiros a nuestro canal para más aclaraciones y más posibilidades de encontrar respuestas a tantas preguntas que os podéis haber estado haciendo. Y que si tenéis alguna pregunta en concreto, alguna duda en concreto, no lo dudéis. Escribir abajo. Dejadnos vuestros comentarios y trataremos de resolveros vuestras dudas de la mejor forma posible. Os saludan los hermanos Antonia
Y yo, Guillermo Albi. Nos vemos pronto. Chao.